Olá, boa tarde. Eu sou Zoe Anastasakis, estou aqui com a Helen Torres. Essa conversa tem a ver com a primeira atividade do Programa de Independente de Estudos em Humosidades desse ano de 2022. A gente pensou em convidar a Helen para fazer uma oficina de epistemologias e metodologias de pesquisa, e ela deu um nome maravilhoso para essa oficina, que é Era uma vez, e era uma vez, e era uma vez, e era uma vez, e era uma vez. Então, essa conversa hoje é um pouco para a gente falar da oficina, mas também para falar do trabalho da Helen e da ligação do trabalho dela com o trabalho da Donna Haraway. O Programa de Estudos Independentes em Humosidade surge da vontade de ler o livro Staying with the Trouble num âmbito mais amplo, para além da universidade. Então, nós começamos reunindo cerca de 50 pessoas que são artistas, universitários, alunos, professores, de vários lugares do Brasil, mas também fora do Brasil. E desde setembro de 2020, nós temos feito vários programas de leitura a partir da Donna Haraway e das companheiras de viagem dela. Então, começar 2022 com a Helen tem muito a ver também de retomar essa vontade de pensar com o que a Donna Haraway propõe nesse livro, que é tão importante. A Helen traduziu Staying with the Trouble para espanhol, não é a única coisa da Haraway que ela traduziu para o espanhol, né? Ela traduziu outras coisas, tem feito uma série de workshops de ficção feminista, fabulação especulativa, então tem um trabalho também que se desdobra para além do trabalho da Donna Haraway, que tem muito interesse para o que a gente tem investigado aqui nas Humosidades. Então, eu queria muito conversar com a Helen para a gente poder pensar junto o que pode ser essa colaboração e também para a gente começar essa conversa nesse portunhol que a gente vai brincar com ele aqui, que é eu falando em português, a Helen falando em castelhano, e a gente consegue se entender super bem assim. Então, Helen, obrigada por topar essa aventura de fazer esse workshop em fevereiro. Eu queria começar te pedindo para que você se apresente, para que você comente a tua trajetória profissional, o que você faz, o que você gosta de fazer, para a gente te conhecer também um pouco. Bueno, ok, buenas tardes o buenos días. Muchísimas gracias hoy por haberme invitado a participar en este workshop, ¿no? Un taller. En realidad no pretende ser un seminario en donde solo vamos a hablar de teorías, sino que la propuesta es una propuesta desde la epistemología, es decir, desde cómo investigar, cómo pensar, ¿no? En estos tiempos de urgencias. La idea es que este workshop parte de la idea de pensar, que el pensar es una acción. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar ese pensar en una acción? ¿Cómo generamos investigaciones a partir de eso? Etcétera. Entonces, primero voy a empezar presentándome. Bueno, como ya ha dicho soy Helen Torres y tengo una formación en ciencias políticas y sociología y me he especializado en el trabajo de Donna Haraway, de quien, como ya os ha comentado Zoe, he traducido Seguir con el problema del inglés al castellano o al español, y también traduje el Manifiesto Cthulhuceno de Santa Cruz y el libro Testigo Modesto, segundo milenio, Oncomouse se encuentra con Female Man, ¿no? La mujer hembra se encuentra con el oncorratón. Entonces, el trabajo de traducir Donna Haraway, en realidad yo lo asumí como la necesidad de compartir el pensamiento de Donna Haraway. En realidad yo no soy traductora, pero tengo una formación muy importante en inglés. Hace 30 años que trabajo como profesora de inglés y entonces empecé a traducir Haraway porque yo, cuando estaba haciendo el doctorado en sociología, encontré en el pensamiento de esta persona una propuesta que a mí me permitió, entre otras cosas, introducirme en el mundo del arte, no como artista, sino como una persona que utiliza el arte para generar otros mundos, ¿no? Suena un poco ambicioso, pero en realidad es lo que he ido haciendo. He trabajado también mucho como educadora social con jóvenes migrantes. Yo resido en Europa. Hace exactamente 30 años que vivo en Barcelona, en Cataluña, digamos, en las afueras de Barcelona, pero concretamente en la Europa Fortaleza, y desde este lugar he trabajado mucho con gente joven migrante, y utilizando siempre el arte
como no herramienta de inserción, porque no, para mí nunca se trató de llevar a la gente a este terreno en el que vivimos, sino a entender el arte como una herramienta que nos permite generar unas identidades, generar unos mundos y aprender a habitar en los espacios que tenemos, pero también transformándolos, ¿no? Eso sería un poco la presentación en general. Luego, últimamente estoy desarrollando muchos talleres de lo que se llama fabulación especulativa, que como está bastante de moda, yo puedo decir hoy día que trabajo haciendo talleres de fabulación especulativa, que en realidad son talleres de pensamiento. Son talleres de pensamiento que yo empecé a improvisar y a generar, y con los años, hace 4 años que estoy haciendo este trabajo, he ido generando una metodología y que consiste justamente en utilizar las herramientas que nos ofrece no solo Donna Haraway, porque estamos hablando de solo una pensadora, pero Donna Haraway no es una pensadora que piensa sola, sino que va tejiendo su pensamiento con muchas otras pensadoras y también con otros seres que no son humanos. Entonces, estos tejidos que nos presenta Donna Haraway, yo los intento transmitir de alguna manera en estos talleres, que siempre se trabaja alrededor de situaciones muy específicas. Es decir, no son talleres que universales, porque el pensamiento de Donna Haraway no es un pensamiento universal, sino siempre es un pensamiento situado. Entonces, lo que yo trabajo un poco es desarrollar colectivamente formas de este pensamiento situado. ¿Qué significa cuando hablamos de pensamiento situado, el conocimiento situado, situated knowledges? ¿Qué nos quiere decir Donna Haraway con esto? ¿Cómo lo hacemos así? Y empecé haciendo talleres y no seminarios, que también hago seminarios, porque justamente entiendo esta idea del pensar como una acción, que es lo que en realidad nos están proponiendo estas autoras. Y este taller que propongo para hacer con vosotras online es un taller que va a combinar justamente esta actividad presencial y online. Es decir, el taller lo que va a incluir va a ser una serie de bueno, va a haber una transmisión de conocimientos de alguna manera de las ideas que yo he ido digiriendo a través de la traducción, de mi trabajo como artista, hago comillas porque no me considero un artista, pero sí que genero obras o piezas que se pueden considerar artísticas y que están también basadas, ¿no?, en las ideas de Donna Haraway, por ejemplo, la idea del cyborg, ¿no? O, bueno, ideas, ¿no?, que yo voy, digamos, también trenzando como nos propone ella y generando algo que se pueda presentar en una exposición, que yo en realidad no considero una obra de arte, pero bueno, en fin. Entonces, en el taller que yo os propongo va a haber una transmisión de conocimientos, pero va a haber también una serie de ejercicios que algunos los vamos a desarrollar en el grupo, en el momento en que nos encontremos, pero entre cada una de las sesiones se propone una actividad que cada persona va a tener que realizar. En este caso, la propuesta que yo he hecho es, la actividad va a ser un paseo. Es decir, que nosotros haremos nuestro encuentro semanal, creo, no, quincenal. Semanal. Semanal. Haremos nuestro encuentro semanal y entre cada uno de esos encuentros, las personas participantes tendrán que hacer un recorrido por el espacio que habiten. Sea cual sea el espacio que habiten, pueden hacer el recorrido en compañía o no, y va a haber una serie de indicaciones y una serie de ejercicios a hacer en estos recorridos. Y en la próxima sesión que nos encontremos, recogeremos lo que se ha trabajado en esos ejercicios para seguir trabajando, ¿no?, en esta idea de un taller en donde teoría y práctica no se pueden separar. Más o menos un poco eso sería una presentación muy general. Uhum, uhum. Eu lembrei que a primeira vez que eu tive contato com o teu trabalho foi lendo a transcrição de uma conversa sua com a Donna Haraway na ocasião do lançamento de Seguir com o Problema, né, o título em castelhano. E eu li exatamente no grupo, do grupo de leitura do Musidades. E nós ficamos assim, uau, mas essa tradutora, ela é incrível. Porque não era uma entrevista, né, de alguém que entrevistava a Donna Haraway, era uma conversa assim. E logo depois eu vi o vídeo
mas nós nos conhecemos em Barcelona, no quadro de uma exposição que se chamou Ciência e Friction, e que partia do trabalho da Lynn Margulis, não é, e da Donna Haraway. E você organizou uma série de conversas. Eu fui assistir 2 dessas conversas. E essa ideia do passeio que você comentou agora, eu acho que ela estava muito presente lá. Você trazia referências, você estava com pessoas na roda, mas você foi costurando coisas, né? De um modo muito incrível, assim. Então, também fiquei muito curiosa para ouvir de você assim como funciona esse trabalho do pensamento como ação, mas essa ideia do passeio junto com isso. Bueno, vale. A ver, esta idea de los paseos yo la propongo por una cuestión muy práctica, en primer lugar, que es la de, mi pregunta fue, ¿qué podemos hacer que no sea solo online, ¿no? O sea lo que sea que hagamos online, que implique otra temporalidad. La temporalidad de nuestro encuentro online es una temporalidad como muy rápida, es una temporalidad en la que no nos estamos tocando, ¿no? Es una temporalidad también como bastante individual, por más que intentamos hacer cosas colectivas, yo siempre, ¿no? Si estoy asistiendo a un curso puedo quitar la cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo burlar de alguna manera ese tipo de temporalidad o asumirla? Es una cosa que hace mucho Donna Haraway, que a mí me encanta, es ¿qué es lo que hay? La primera pregunta es ¿qué es lo que hay? ¿Y cómo hacemos asumir eso y a provocar un giro? ¿Cómo provoco un giro con lo que hay? Porque lo que hay yo no lo puedo cambiar. Si no es online, no nos encontramos. Vale, nos encontramos online, no nos gusta. ¿Cómo lo giramos? Vale, que haya alguna actividad situada. Me parece como actividad situada muy importante los paseos, por muchos motivos. Primero porque hacer un recorrido o un paseo en los mundos capitalistas, neoliberales y de una precariedad extrema en la que estamos viviendo, es una actividad que nos puede abrir, digamos, a pensar desde otra manera, sin apelar al paseo del flaner, ¿no? Que era el paseo del que hablaba Walter Benjamin, el paseo de la aristocracia del siglo XIX. Ni estamos en el siglo XIX, ni somos aristócratas, nos podemos permitir el lujo de me voy a perder por la ciudad, ¿no? Ya estamos muy perdidos en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo recuperar, eso sí, cómo recuperar la idea de que un recorrido sobre un espacio de alguna manera es una construcción de un espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy generando una temporalidad, estoy generando una espacialidad y estoy sumando significados. Entonces, la idea de hacer un recorrido por la ciudad que ya veréis, o sea, propongo un recorrido por los mercados, de los sitios donde haya intercambio de mercancías, en el sitio donde viváis. Propongo también un recorrido de los cementerios, ¿no? Propongo recorridos que son como muy, que están cargados de símbolos y ver cómo en este recorrido, a partir de unos ejercicios concretos, podemos sumar significados. Esto es una de las metodologías epistemológicas que utiliza Donna Haraway, no la del recorrido, sino la de, frente a una realidad, asumimos lo que hay, vamos sumando significados y al investigar cómo se van entrelazando las distintas realidades o cómo distintos hilos configuran una realidad, ¿no? En una ciudad yo puedo ir recorriendo y voy a ver qué personas ocupan ese espacio, qué actitudes tienen en ese espacio, qué ruidos hay en ese espacio y cómo todas esas, digamos, esos hilos van generando unas tramas. Eso es un poco la idea del paseo. Al mismo tiempo, la idea del paseo como metodología nos permite una frase, digamos, o practicar una idea, perdón, que para mí será una de las bases también de este curso, que es un pensamiento de Vinciane Desprez, que también trabajaremos mucho en el curso. Vinciane Desprez es una psicóloga y filósofa de la ciencia belga que trabaja estudiando el comportamiento de los animales desde la perspectiva humana. Entonces, ella nos habla de un concepto que a mí me encanta, que es la idea de sintonizar. Nosotros hablamos mucho siempre de empatía, ¿no? De ocupar cómo es estar en el lugar del otro. Y ella nos dice, para estar en el lugar del otro, yo tengo que ocupar el otro. Entonces, hay un sujeto que ocupa un objeto. En ese intercambio, el sujeto se transforma, probablemente, pero el objeto no cambia nada.
Entonces, la idea de empatía nos permite, que es una idea que se trabaja mucho en las investigaciones, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, esta idea lo que hace es nos dice mucho probablemente sobre cómo soy yo, el sujeto que estudia, o cómo es el objeto, pero no nos dice nada de cómo es ser o estar con el otro. Y ese ser o estar con el otro es fundamental para entender cómo los seres se constituyen en las relaciones. Es decir, una premisa básica del pensamiento de Donna Haraway y de muchas de las pensadoras que tejen pensamiento con ella es entender que las entidades, los seres, no preexisten a las relaciones, se generan en la relación. ¿Cómo podemos encarnar esa idea? Pues encarnar esa idea a través de los paseos. La propuesta es justamente intentar más trabajar la sintonización que no la empatía, ¿no? O sea, son todas como propuestas de cómo justamente una cosa que me parece fundamental es cómo encarnamos las ideas, no como el pensamiento de Donna Haraway, Vincent Depré, Isabel Stengers, toda esta serie de pensadoras que están conversando entre ellas. Yo creo que uno de los grandes aportes también que hacen es justamente que no se trata de repetir ideas, no se trata de hacer una lista de citas, ¿no? Ni de reemplazar un concepto por otro, sino se trata de encarnar las ideas, ¿no? Otra frase que me parece que sobre la cual se sustenta bastante el curso es una frase de Donna Haraway que repite muchísimo en el libro de Seguir con el problema y que es como una especie de mantra, que es: importa qué ideas usamos para pensar con otras ideas. Y fijaros que dice pensar con, es decir, nadie piensa solo, nadie piensa en soledad, todos pensamos con. Importa qué mundo genera mundo, qué relatos, ¿no? O qué nudos tejen nudos, ¿no? Entonces, esa idea de ir no qué estoy pensando, sino cómo, con quién estoy pensando, me va a decir qué es lo que estoy pensando. Sim, sim. E você fala também da ideia de difração. Queria que você falasse um pouquinho disso. Vale, exacto. Una cosa que aclarar también que me parece importante, el título de la propuesta se llama Érase una vez y una vez y una vez y una vez, ¿no? Aquí lo que yo quiero resaltar es la importancia de los relatos. Porque cuando estamos hablando de qué importa, qué ideas usamos para pensar con otras ideas, eso quiere decir que unas ideas vamos a generar con unas ideas unos relatos u otros. Y eso genera unos mundos u otros mundos. Entonces, esa un poco es una idea como muy, muy importante, ¿no? Entonces, dentro de esta idea, la primera sesión yo propongo hablar de difracción. Propongo hablar de difracción, ¿por qué? Porque me parece que una de las grandes cosas que nos propone Donna Haraway es, por un lado, asumir el pensamiento blanco, occidental y colonial, no negarlo, porque claro, ¿qué pasa? Criticar está muy bien, pero como dicen muchas de estas pensadoras, si la crítica fuera, si con la crítica ya estuviera, si no necesitáramos más que la crítica, ya el mundo sería distinto, porque las críticas que hay desde la época del marxismo, y lo sabemos muy bien, la gente que somos de América Latina, ya tendríamos, digamos, ya viviríamos en otro planeta, ¿no? Ya en otro mundo, habría muchos otros mundos posibles, ¿no? Entonces, hay una idea que a mí me parece súper importante, que es asumir el legado del pensamiento occidental blanco en el cual nos estamos situando, sobre todo occidental, y generar un giro. Sumando significados podemos provocar giros en ese pensamiento y orientarlo hacia otro lugar, ¿no? Y eso tiene que ver un poco también con el tema de la responsabilidad. Asumir la responsabilidad del lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Con todos nuestros privilegios, etcétera, y provocar un giro en eso. Entonces, ¿qué pasa con la idea de difracción? La idea de difracción es una idea que trabaja no solamente, evidentemente, Donna Haraway, sino también otras autoras, pero que ella la desarrolla en gran profundidad, sobre todo en su libro Testigo Modesto, @segundo milenio. Y esta idea de la difracción lo que hace es coger un fenómeno óptico, como es la difracción, que también es como la reflexión. La reflexión es un fenómeno óptico. Utilizamos la idea de reflexión como un sinónimo del pensamiento. Y decimos, estoy reflexionando, pues estoy pensando. Sin más, nadie se preocupa por lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es reflexionar? Reflexionar
es una reflexión. Reflexionar es un fenómeno óptico, que ¿qué significa? Un fenómeno físico, que ¿qué significa? Que tiene que haber un sujeto separado de un objeto. Hay un sujeto que se mira un objeto. Ese objeto es un espejo. Entonces, ¿qué veo en el espejo? Una imagen de mí mismo. Entonces, una imagen de mí misma que no es, o sea, es real en tanto imagen, pero no es carnal. No es, ¿no? Sí. Entonces, fijaros que sobre esta idea se basa el pensamiento occidental de una forma tan poderosa, ¿no? Tan fuerte, que si pensamos en la imagen de Dios como, ¿no? El humano creado, perdón, a imagen y semejanza de Dios, es la misma idea de reflexión. Entonces, esta idea de reflexión está asociada con la idea del cristianismo, ¿no? Está asociada con, o sea, está asociada, ¿no? Es la base de pensar que todo conocimiento se funda en una separación entre un sujeto y un Ujú, objeto, y ujú, no en un entrelazamiento. Entonces, ahí ya estamos eliminando la posibilidad de asumir que los seres se construyen en las relaciones, porque ya los estamos separando. No estamos hablando de la relación, sino de los distintos objetos. A partir de ahí ya tenemos que hablar de identidades, ¿no? Etcétera, y de jerarquías. Cuando hay ujú. identidades, en el mundo en que vivimos, hay jerarquías. ¿Qué nos permite la idea de la difracción? No sacarnos de encima eso, evidentemente, sigue siendo una metáfora visual. La siguiente pregunta sería, ¿por qué necesitamos tantas metáforas visuales para hablar del pensamiento? ¿No? Pero Sí. bueno, ¿no? El ojo, ¿no? El ojo en el pensamiento occidental y en tantas otras culturas no occidentales, todos los otros sentidos tienen igual la misma o más importancia que el ojo, ¿no? ¿No? Pero bueno, entonces, sigamos con esa tradición occidental, pero cambiemos la metáfora. En vez de usar reflexión, usamos difracción. ¿Qué diferencia hay? Una difracción es cuando una serie de ondas, lumínicas, sonoras, etcétera, chocan contra un obstáculo o contra una endija pequeña y al pasar por ahí, al chocar con el obstáculo o al pasar por esa pequeña endija, se difractan, es decir, se abren hacia muchas otras ondas. Entonces, ¿qué nos permite? No, esas ondas que generan patrones de interferencia. A partir de concebir la idea de difracción como una metáfora del pensamiento, puedo pensar en vez de en cómo construir distintas identidades, en vez de en cómo seguir con la separación entre sujeto y objeto, puedo pensar en cómo asumir la diferencia, cómo se generan esos patrones de interferencia y que es un poco el método que utiliza Haraway cuando analiza una situación, ¿no? Cuando, por Ujú. ejemplo, si habéis leído El seguir con el problema, en el capítulo 6, cuando, que se llama Inundada de orina en castellano, que es Washed in Rain, creo que se llama en inglés, entonces ella a partir de su propia y a partir de una medicación que toma en su menopausia, hace todo un análisis de dónde viene esa sustancia y qué significa eso y cómo asumir responsabilidad frente a eso. En ese análisis vamos a ver que hay involucrados una gran cantidad de seres, desde su perra hasta las yeguas de donde sacan las hormonas que ella se, que sin, las yeguas, de las cuales a partir de su orina generan unas hormonas que toman las mujeres, o como mujeres pobres del Canadá venden sus hormonas para generar esta otra hormona. Bueno, aparecen toda una serie de actores, ¿no? Y ella lo que va haciendo es estudiando esos nudos, esas conexiones, ¿no? Y esos hilos que llevan esas conexiones, ¿no? Eso nos permitiría un poco la idea de difracción. Por eso la primera sesión para mí es como introducir lo que me parece lo más importante, ¿no? Si entendemos un poco esto de la idea de la difracción, todo lo demás como que nos va a venir como, o sea, es la base un poco, la difracción es un poco la base de la metodología que voy a trabajar. Por Sí. ejemplo, para que entendáis cómo la difracción aplicada en la metodología del curso, de la propuesta. Habitualmente en un seminario o en un workshop lo que se da es una serie de bibliografía y la gente tiene que leer un montón de libros. Yo asumo que vosotras ya habéis leído un montón de libros en vuestra vida, que de eso podréis sacar muchas cosas. Entonces, en vez de trabajar con libros, yo lo que hago es trabajo con fragmentos, pequeñas frases de distintos autores, muchos. A veces no son autores filósofas o filósofos, sino que son simplemente recortes o sea, noticias, ¿no? Del periódico, Sí. fragmentos de distintos Sí. registros. Entonces, a veces son fragmentos de poesías, pero que tienen que ver con el tema que estamos trabajando. Sí. Entonces, lo que hacemos es leemos esos fragmentos de manera colectiva. Cada persona lee un fragmento. Evidentemente, esto cuando estamos en presencial tiene un impacto muy importante porque hay todas las voces en juego, pero online también, ¿no?
Online nos permite decir, estamos aquí, estamos presentes y nos estamos escuchando. Escuchamos nuestras voces, no escucháis solo mi voz y... ¿no? Entonces, como la voz escuchar la voz de otra persona también nos hace pensar, ¿no? Entonces, la entonación de otra persona también nos hace pensar. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a trabajar, ¿no? Va a ser lecturas de fragmentos. Eso es un tipo de metodología que podríamos llamar difractiva, digamos, ¿no? O que genera un pensamiento más difractado. Sim, sim, sim. E eu queria te perguntar também sobre essa aventura de traduzir a Haraway, porque não é fácil, né? Porque ela inventa muitas palavras, né? Muito do trabalho dela é decompor, compor, recompor, fundir, misturar palavras. Então, como é essa aventura mesmo de passar isso para uma outra língua? A ver, para mí es una aventura fascinante. ¿Qué quieres que te Es fascinante. Claro. Claro, es fascinante porque, o sea, piensa que yo además no soy traductor, o sea, no es que me he dedicado la vida entera a traducir, sino muy probablemente nunca me hubiera puesto a traducir Haraway, como no han hecho otra gente que sí es traductora de verdad, digamos. Entonces yo me lo permito, ¿por qué? Porque no he estudiado estas reglas que esto tiene que ser así. Entonces con Haraway nada tiene que ser de una manera. Entonces, otra vez, ¿por qué también es una aventura fascinante? Porque claro, yo la traduzco no porque solamente porque quiero verlo en castellano, sino porque quiero entender lo que está diciendo. Entender. ¿En qué sentido entendemos? Entendemos en el sentido de poder apropiarme de eso. Encarnar para mí es apropiarme de, ¿no? Entonces, yo creo que con Haraway no se puede estar a favor o en contra. No estoy de acuerdo o en desacuerdo, esto esta propuesta me cala. Bueno, la voy a llevar a mi terreno. Imagínate, bueno, yo soy artista plástica, ¿qué hago con esto? ¿No? O yo, por ejemplo, que a mí lo que más me gusta en todas las cosas que hago de trabajar, bueno, de clase de inglés, hago todas estas cosas y tal, pero traduzco y tal, y lo que más me gusta es escribir. Entonces, a mí, el trabajo que hace Donna Haraway con el lenguaje realmente es una herramienta para entender básicamente que el lenguaje genera realidad. El lenguaje no está cerrado. Yo siempre digo, el lenguaje es un código abierto que genera realidad. Es un código, una tecnología de código abierto que quiere decir que es transformable. Sí, hay una RAE, hay unas academias, ¿no? Que nos dicen cómo tienen que ser las cosas, respetando cómo tienen que ser esas cosas para que sea entendible. Hay mucho juego que se puede dar. Bueno, de hecho, las grandes y los grandes escritores son quienes más juegan con el lenguaje. No solo con construir palabras. Muchas veces entender un lenguaje, cambiar las palabras. No. Lo más importante es qué tipo de gramática. ¿Qué tipo de gramática general? Piensen que estábamos hablando de sujeto-objeto. La gramática castellana, inglesa, francesa, portuguesa. ¿Quién manda en una frase? Una frase se construye con un sujeto, un verbo. El sujeto de la acción va a ser el sujeto, o sea, el que haga esa acción que es el verbo es el sujeto que viene adelante que nadie. Primero viene el sujeto y todos dependen de él, ¿no? Sí, entonces nosotros, por ejemplo, en castellano, en portugués, en francés, que tenemos género y número, todos dependerán del sujeto. Entonces, uno de los grandes desafíos para mí a la hora de escribir, por ejemplo, después de trabajar Haraway, es cómo en castellano no necesitar femenino y masculino, cómo no necesitar usar género. Para mí la discusión con el género no es ponemos la E, ponemos la X, ponemos la arroba, si eso se puede hacer lo que quiera. Está bien ponerlo porque es un llamado de atención a decir, mira, hay un género que ya está escrito en el lenguaje. Vale, guay. Pero el verdadero desafío es cómo escribo, ¿no? Sin tener que pensar, o cómo hablo sin que nadie se dé cuenta si estoy hablando en femenino o masculino. ¿Cómo? Poniendo énfasis en las acciones. Si tú priorizas la acción antes del sujeto, ¿no? Bueno, y hay toda una serie de trucos, no es fácil, pero eso es una forma de hackear una estructura que ya tenemos, ¿no? Entonces, asumo lo que tengo y lo puedo orientar hacia otro lado, digamos, ¿no? E esse exercício da tradução, e você falou da escrita também, está muito vinculado com a leitura, né? Eu mesmo, assim, preparando os módulos do Musidades, em que a gente se dedica a ler textos, mas muitas das pessoas não podem ler, o que eu comecei a fazer,
eu copio os textos. Então, é o meu modo de encarnar um texto que eu estou lendo para poder falar sobre ele é copiar inteiro, com a mão. Então, fiquei pensando muito também como o corpo absorve a leitura de um outro modo quando, né? E como a relação, como você falou, eu traduzo a Hara e uma das coisas é começar a experimentar esse jeito de escrever que é diferente, né? Ou seja, como a leitura pode ser um estímulo para um outro processo de formular coisas, ou de falar, ou de escrever. Porque você escreve coisas também, suas, né? Então, eu também queria ouvir um pouco sobre isso. Você publicou textos seus, coisas suas? Sí, sí, yo lo que sobre todo lo que, bueno, he escrito una novela pero muy corta, de la cual además tampoco no me gusta lo que hice porque el editor me la cambió mucho, etc. Esa novela no se las voy a contar. Tá. Yo lo que más escribo y lo que me gusta son artículos, es decir, algo corto. ¿Por qué? Primero porque yo vivo en una situación muy precaria, siempre he vivido en la precariedad, por toda una serie de circunstancias que no vienen a cuento, pero da igual. Pero básicamente hay que asumir cada uno la situación que tiene, que es lo que estaba diciendo, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que no, dentro de la precariedad, en el sentido de, por ejemplo, yo no trabajo en una institución. Entonces, al no trabajar en una institución, al trabajar en la universidad uno tiene además unos requisitos, tiene que publicar de una determinada manera, no sé, con un lenguaje determinado, una forma de citar determinada, etcétera, etcétera. Cuando me di cuenta que no iba a salir de la precariedad, yo estaba haciendo mi doctorado en sociología y finalmente presenté mi investigación, obtuve un DEA, un máster en suficiencia investigadora, pero no seguía haciendo el doctorado porque justamente, bueno, da igual por qué, pero al dejar esto, ¿qué me pasó? Tuve un proceso de bastante tiempo en desaprender la escritura académica, porque había aprendido a escribir académicamente y no me refiero a una contraposición entre escritura académica y relato de ficción. No. O sea, para mí la escritura académica es un tipo de ficción manipulada para generar una realidad. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar esto que digo siempre de que si el lenguaje es una tecnología de código abierto que genera realidad, ¿qué está generando al escribir? Entonces, pues me he dedicado mucho a escribir artículos, cuanto más corto, más difícil, aunque parezca es al revés, en los cuales no hay una escritura académica que lo pueda leer cualquier persona, pero sobre todo que no haya la escritura académica. Para mí no son las palabras que usamos solamente, ni los modismos, sino esta referencia constante hay una citación que se hace de una manera determinada, ¿no? Yo utilizaba una metodología que es lo que decía Borges que había que hacer, que él decía que todo era un conjunto de citas en realidad, ¿no? Que todo ya se había dicho o que el mundo había sido creado antiguo, decía. Vale, pues yo incorporo citaciones deformadas y luego, depende el tipo de artículo, esas citaciones se explican, ¿no? Que están utilizadas en ese texto o se pone al final todas las fuentes de las que he trabajado o a veces simplemente pongo unas notas y pongo la cita textual, pero hago un trabajo justamente que también tiene que ver con esta idea de la difracción, ¿no? En donde a partir de una situación muy personal mía, por ejemplo, un artículo que me pidieron para escribir que tenía que hablar sobre las heridas del lenguaje. Sí. Es decir, ¿qué tiene que ver el lenguaje con las heridas que se provocan a partir del exilio? Entonces, claro, yo tenía que hablar de eso, pero me sentía herida, pero no tanto, porque estamos hablando de exilios, hay muchos tipos de exilios. Entonces yo en ese artículo pensé cómo incorporar estas realidades de los exilios que yo no encarno, pero sobre las que puedo estar más o menos cercana, ¿no? O realidades que igual no estoy falseando, porque no estoy hablando directamente de ellas, pero hablo desde mi propio lugar y incorporando ideas de otros autores, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero la idea un poco de lo que escribo sería como una especie de ensayos narrativos, digamos. Algo así como unos ensayos narrativos, ¿no? En donde hay una mezcla entre el lenguaje académico y un... Sim, sim. Isso eu acho que é uma coisa que muita gente está buscando experimentar hoje em dia, também dentro da academia, né? Como hackear, ou como abrir essa linguagem
E acho que nesse lugar também essas propostas, não só da Harrow e, claro, das companheiras todas dela, das fabulações especulativas, elas têm sido muito proveitosas para muita gente conseguir criar espaços de experimentação na escrita, né? Também na academia, que possam ser reconhecidos como, né, uma tese que possa ser aprovada ou submetida, mas que abre outras possibilidades para a linguagem, né? Acho que essa importância, assim, dessa ideia de fabulação especulativa, ela tem cada vez mais a gente vê trabalhos, né, indo nesse Es que la caminho. fabulación especulativa, lo que tiene interesante ahora que lo has nombrado, la fabulación especulativa, bueno, como nos dice Haraway, ella habla de la SF y dice, la fabulación especulativa necesita de los hechos científicos y del feminismo especulativo. Son como tres patas o tres hilos que se necesitan, con un solo hilo no hay trama. Si solo hago una fabulación, pues puede ser, no nos hemos inventado nada, o sea, se viene fabulando de los siglos de los siglos. Lo que se está proponiendo para provocar un poco un giro en este lenguaje científico de hoy en día, que además es una necesidad imperiosa, no solamente para nosotras que estamos hablando de investigación en las universidades. Hoy en día el tema de la investigación y la ciencia están sobre la mesa, ¿no? O sea, las ideas conspiracionistas y tal parten justamente de una serie de confusiones y manipulaciones que hay sobre qué es la ciencia, ¿no? Y el abuso que ha hecho la ciencia de la verdad, de la poseedora de la verdad, la ciencia como la gran poseedora de la verdad, y la fabulación o el relato como la gran mentira. Entonces, claro, hoy vivimos en un mundo en donde todos son relatos y todas son fabulaciones y los hechos científicos han quedado completamente bastante relegados, ¿no? Entonces, hay estos hilos que se tienen que juntar en donde hay unos hechos, ¿no? Como cuando puse el ejemplo de este capítulo de Haraway en donde ella habla sobre las hormonas, ¿no? Esas sustancias que te está tomando. ¿Cuáles son los hechos científicos ahí? ¿De dónde viene esa hormona? ¿Quién la produce? ¿Quiénes son estos, ¿no? Los agentes que producen? ¿De dónde sacan este material? ¿Quiénes son esas mujeres que donan sus hormonas? ¿Qué pasa con esas yeguas? ¿Cómo las crían? ¿En qué lugar del mundo están? Esos son hechos, ¿no? Entonces, ¿la fabulación qué es? La fabulación es lo que usa la ciencia constantemente para imaginarse, ¿no? Para generar hipótesis. O sea, tampoco es que estamos inventando nada nuevo, ¿no? Y el feminismo como una postura, como un punto de vista que, perdón, pero con la feminista la diferencia, pero que no tiene que ver con la mujer solamente. El feminismo como una postura en donde que va mucho más allá de la mujer y que básicamente sería un punto de vista antipatriarcal o no patriarcal y anticapitalista. Entonces, ahí puedes poner el feminismo o puedes ponerle en otras latitudes otro nombre a este tipo de pensamiento. En Europa, este pensamiento está, el anarquismo ya, digamos que no podemos casi ni nombrarlo. Entonces, cuando queremos hablar de algo antipatriarcal, anticapitalista, el referente que tenemos hoy, mucha gente ya no dice ni feminismo, dice transfeminismo, que también, bueno, son todas muchas palabras en la política, están todas muy, hay mucho eslogan y a veces empiezas a rascar y no sabes muy bien lo que hay detrás, ¿no? Pero básicamente lo interesante de este método de la SF es incorporar la ciencia ficción y la especulación en tanto pensar posibles para que se vuelvan probables, para activarlos en el presente. No pensar imposibles para evadirnos, sino pensar qué mundos son posibles para hacernos preguntas sobre nuestro presente e intentar cambiarlos, para intentar activar esos probables en el presente. ¿Desde qué lugar? Desde este lugar anticapitalista, desde este lugar antipatriarcal, que además se basa en unos hechos y no en meras fabulaciones o deseos, que también eso es muy peligroso. Hemos encumbrado muchas veces el deseo y la imaginación y los fascistas también sueñan y desean. Entonces, tenemos que tener un poco de... O sea, tenemos que ser precisos. Sim, sim. Bom, cara, obrigada pela conversa. Se deixar, eu acho que eu posso ficar aqui. Sim, aí. Assunto não falta, mas obrigada. E a gente vai se ver daqui a pouquinho já nesses encontros semanais. Estou curiosa para a gente começar logo. Obrigada. Bueno,
Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por apuntar. Solo una última cosa que me parece que no dije que era importante, que en este curso intentaremos también generar un documento colectivo en donde vamos a incorporar qué vamos a ir haciendo en nuestras conversaciones, lo que hemos ido recogiendo durante los paseos. Voy a proponer también hacer pequeños mapas, mapas de recorridos, ¿no? Como maneras también de imprimir unas realidades, ¿no? Y de buscar unas conexiones y de señalar esas conexiones. Con todo esto iremos generando un documento colectivo con los fragmentos de textos, etcétera, como para tener también cosas para seguir trabajando luego cada persona, ¿no? Sim, sim. E também eu acho que isso aí tem muito a ver com essa ideia também de experimentar outras escritas, né? Ou de produzir um material coletivo que possa gerar Exacto. outras escritas, né? Exacto, exacto. La idea del taller es generar. Entonces, también vamos a improvisar mucho porque depende, claro, yo tengo un programa, evidentemente, pero luego depende de las personas y su participación. Muchas cosas se van ajustando a esa realidad porque es mucho más interesante trabajar con lo que realmente tenemos y no con un programa oculto que yo tengo para convenceros de nada. Sim, sim, Un sim, poco sim. eso, sí. Que bom, estou bem feliz de poder participar disso, da gente se ver toda semana e ficar experimentando aí a partir dessas tuas propostas. Obrigada demais. Bueno, muchísimas gracias y espero vernos en nuestro curso. Sim.